así, desánimo, un arma poderosa del enemigo para alejarnos de la iglesia. El desánimo es un desaliento, una falta de ilusión o de ánimo, un decaimiento en la persona, un pesimismo en la persona y de cierta manera un tipo de depresión. ¿Sí? Podríamos definir qué es desánimo, lo podríamos definir como que es un sentimiento que nos paraliza por completo. Es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y también físicas. ¿Por qué? Porque nuestra mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para cada creyente, para cada uno de nosotros. El desánimo es una de las estrategias más peligrosas del enemigo, de Satanás, del diablo. No olvidemos, como dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:8, que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto es continuamente, ¿sí? Jamás y nadie podrá decir en la vida que nunca se ha desencantado o que nunca se ha sentido triste o que nunca ha sentido desánimo, porque lo hemos sentido. Es más, para que ustedes tengan una idea, ¿sabían ustedes que el mismo Jesús fue tentado con desánimo? Que dice Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sí? Tentado al desánimo. Está más que claro que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos desanimado, pero entiendo que como seres humanos tal vez para usted es algo normal que este sentimiento llegue a su vida, el desánimo. Muchas veces lo vemos como algo normal, pero no es así, sino que el enemigo lo usa para que muchos de nosotros nos hagamos poseedores de un desánimo continuo. Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Recuerden que esto nos paraliza. ¿O ustedes han visto una persona desanimada prosperar o cumplir metas? No, no tiene ganas de hacer nada, ¿sí? Hay varios motivos por los cuales una persona puede desanimarse, como por ejemplo, uno de ellos es el afán. Y es que en ocasiones nos envolvemos tanto en los negocios de la vida y la falta de descanso va produciendo en nosotros un desgaste, el cual afecta nuestra vida en todas las áreas. ¿Sí? Miren cómo dijo Jesús en Lucas 12:22. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. ¿Sí? Porque vivimos afanados. Ahora, aparte, Pablo añade en Filipenses 4:6, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El afán hace que nuestra mente se desenfoque de lo que verdaderamente tiene importancia. Martita, ¿se acuerdan? Marta, Marta, tan afanada y turbada, estás con muchas cosas. Eso lo vemos en Lucas 10:41. ¿Sí? Desenfocada. Estaba el mismísimo Señor allí. El Señor está aquí. Y a veces estamos tan afanados con nuestra mente en otras cosas que nos perdemos de disfrutar de la presencia del Señor. ¿Sí? El afán.
Y eso hace que nuestra relación con Dios mengue. Y al darnos cuenta que nos hemos desenfocado, comenzamos a tener la sensación de no poder agradar a Dios. Y este es otro punto, que es la sensación de no poder agradar a Dios. Esto es una trágica consecuencia de la fe basada en obras, por creer que el favor del Señor está ligado a nuestras buenas acciones. Porque a veces pensamos que todo lo bueno que hagamos, por eso Dios nos va a premiar, nos va a recompensar. Y esto es una equivocación muy grande, iglesia. El amor de nuestro Padre Celestial depende de su gracia y no de nuestras obras. Otro punto también es un área de debilidad. En ocasiones, al no poder sobrepasar la debilidad, que muchos se sientan desalentados y desanimados. Hace que muchos se sientan desalentados y desanimados. ¿Por qué? Porque el problema de esto es que muchas personas quieren cambiar la parte débil que hay en ellos a su manera. ¿Sí? Yo creo que a todos nos pasa esto. Olvidándose o no entendiendo que es el Señor que se encarga de trabajar en nuestras debilidades. Pero lo queremos hacer a nuestra manera. Nos desesperamos. ¿Sí? Ay, que quiero dejar de hacer esto. Ay, quiero hacer esto. Y buscan la forma, ¿sí? De cambiar esa debilidad que usted tiene. Cuando lo que tenemos que hacer es entregársela al Señor. Miren cómo dijo Pablo en 2 Corintios 12, del 8 al 10. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. No se dedique a tratar de cambiar eso que usted tiene, esa debilidad, bajo sus propias fuerzas. Y tras de esto también quiero mostrarles tres causas específicas que el enemigo usa a través del desánimo para alejarnos de la iglesia. ¿Sí? La primera es que quita la expectativa en las personas. Por ejemplo, las personas sin darse cuenta comienzan a estar distantes en cuanto a las actividades que se desarrollan en la iglesia. Esto ha pasado a cada rato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus corazones están dañados, porque esperaban recibir de los demás congregantes agradecimiento, reconocimiento y amistad, y al no recibirlo, deciden poner tierra de por medio y no asistir a la iglesia ni participar en las actividades. Y esto pasa en la mayoría de las iglesias. Tener expectativas altas en las personas a menudo ocasiona problemas en las relaciones, ya sea entre padres e hijos, entre matrimonios o amigos y también en la iglesia. ¿Ya ven por qué el enemigo usa esto? Esto sucede cuando las personas no cumplen o no hacen lo que esperamos o simplemente porque usted no recibe de vuelta lo que ha ofrecido. ¿Sí? A muchas personas le sucede esto dentro de la iglesia y lo más grave es que permiten que este daño afecte hasta su relación con Dios. ¿Sí? Alejándose de Dios y llevando su vida espiritual a un enfriamiento absoluto. Se enfría totalmente.
poniendo en vergüenza muchas veces a su esposa, a su esposo, a los líderes de la iglesia, a los pastores, a la iglesia y al mismo Dios. Tenemos que estar vivos, iglesia. Que la palabra dice que el enemigo anda como león rugiente. Y él está 24/7 encima de usted. ¿Sabe por qué? Porque ya él ganó terreno con los que están en el mundo y lo perdió con usted. Porque ahora usted le pertenece a Cristo. ¿Saben por qué? Porque muchos hacen las cosas ministeriales o seculares motivados por un oculto egoísta, esperando el reconocimiento o el agradecimiento de las demás personas. Lo hacen con un oculto gusto egoísta para recibir halagos, para recibir, lo hice bien, qué bien serví, qué bien hice esto. Díganme, que me gusta. Esto no debe ser así, iglesia. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 23 y 24. Miren qué hermoso esto que dice aquí. Dice, y todo lo que hagáis. No dice las cosas que hagas. Cuando dice todo se refiere a todo, dentro y fuera de la iglesia, en donde quiera que usted vaya. Recuerde que ustedes son representantes de Cristo. La gente ve a Cristo a través de usted. Y dice, y todo lo que hagáis, todo, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es a Él al que le servimos. ¿Sí? No perdamos de vista, iglesia, que es Dios, que Dios es quien nos dará la recompensa de cada cosa que hagamos. ¿Sí? Ningún reconocimiento que podamos recibir del hombre jamás se va a poder comparar con el que Dios le va a dar a usted. ¿Sí? Todo esfuerzo o cosa que hagamos debe ser bajo un solo principio. Y es que es por Él y para Él. Es por Él y para Él todo lo que hagamos. No para nosotros, no para el pastor, no para los hermanos, no para la iglesia. Es para Él. Y eso se tiene que quedar grabado en nuestra mente. Así que en la medida en que el motivo de nuestras acciones sean únicamente agradar a Dios y dejemos de tener la mirada en el hombre, dejaremos de tener expectativas en las personas y lo que ellos hagan o dejen de hacer no va a afectar su ánimo. No lo va a afectar. Para nada. No lo va a afectar. ¿Sí? La segunda causa que usa el enemigo, le puse ahí, es el fijarse en los demás. Ahí está, número 2, fijarse en los demás. Esta causa es tan común que a menudo suele pasar por desapercibida. Y es, en otras palabras, la comparación o fijarse en las demás personas. Todo el mundo se fija en el otro, en el de al lado, en lo que tiene, en lo que usted no tiene. Y empieza a compararse, empieza a fijarse en los demás. Y esto lo usa el enemigo para desanimarlo, para alejarlo de las cosas de Dios, para distraerlo totalmente. Un ejemplo de esto lo encontramos en la parábola del hijo pródigo que se encuentra en Lucas 15, 11 al 32. Ahí nada más le puse la referencia porque es bastante. Pero se las voy a resumir rapidito. En esta parábola, aquí vemos dos hermanos, ¿verdad? Si lo recuerdan,
El mayor dedicado a trabajar al lado de su padre y el menor decidido a disfrutar su herencia lejos de su casa. Al final, el hijo menor regresa a casa de su padre buscando su favor. Y el padre, obviamente, movido a misericordia, manda ¿a qué? Manda que lo vistan, manda que le pongan calzado, manda que le pongan un anillo y le hace tremendo fiestón. Tremendo fiestón. Como debería ser tremendo parizón, diríamos allá en Puerto Rico. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en esta parábola? Que el hermano mayor se enoja porque a él, su papá nunca le había hecho una fiesta como la de su hermano. Y es tanto el enojo que ya no quería ni entrar a la casa, fijándose en los demás, en lo que tienen, en cómo los tratan. Y fue su propio padre quien salió afuera para que él entrara a la casa y celebrara el regreso de su hermano. Hasta ese punto, que su propio padre fue el que salió a buscarlo para que él entrara. Tal vez pudiéramos entender el celo y el enojo del hermano mayor, ¿no? Tal vez lo pudiéramos entender al comparar lo que su hermano recibió de su padre y que él nunca había recibido, ¿verdad? O había tenido, ¿sí? Sin embargo, si usted lee bien esa escritura, en ninguna parte se encuentra que el padre le quitara a él, al hermano mayor, parte de su herencia para dársela a su hermano. Él tenía lo suyo. ¿Cuál es el problema? Él tenía lo suyo, seguro. La bendición de Dios es tan abundante que alcanza y sobra para dar a cada uno de sus hijos conforme a su voluntad. ¿Sí? Nunca dejará sin bendición a alguien para dársela a otro. ¿Sí? Usted también tiene su propia bendición. Así que no se ponga celoso ni compares tu bendición con la de otros. Porque eso pasa también. Estamos comparando mi bendición con la del otro. Pendiente a los demás. Es que el enemigo es tremendo. Concéntrese, iglesia. Valore cada bendición que tiene y agradézcale. Pues son regalos de Dios que en su misericordia le ha dado a usted. Viva cada día dando gracias por las bendiciones que tiene y no se desanime en su corazón por lo que otros reciben. Decida hoy, iglesia, quitar toda envidia, todo celo, toda comparación y todo orgullo de su vida. Y el siguiente, el número 3, la tercera causa es cuando no llega la respuesta esperada. ¿Qué pasa cuando no recibimos lo que tanto anhelamos? ¿Qué suele pasar? Porque es común escuchar que Dios nos va a dar lo que anhelamos si oramos con fe, ¿no? Es común escucharlo, ¿no? Usted ore con fe que Dios se lo va a dar, ¿o no? Yo lo he escuchado muchas veces, yo creo que hasta yo lo he dicho también. No, usted ore con fe que Dios se lo va a dar, ¿sí? Ahora, esta afirmación ha llevado a que muchos en la iglesia se desanimen cuando no reciben lo que le piden en oración y comienzan a surgir preguntas como, ¿acaso me falta fe? ¿Dios no escucha mi oración? ¿Está enojado Dios conmigo? Y la persona empieza a desanimarse. Y esto es un arma que el enemigo la usa y usted no se está dando cuenta.
Para contestar estas preguntas, debe entender 4 cosas. La primera es que Dios tiene el tiempo perfecto para responder las oraciones. ¿Sí? Y ahí está. El segundo es que tiene que aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? No es que no pida, usted pide. Usted le pide al Señor, Señor, te pido esto, pero que se haga conforme a tu voluntad y no la mía. ¿Sí? ¿O no se acuerdan de Jesucristo? Que le dijo le pidió al Señor. Él le pidió al Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Somos buenos para pedir, pero se nos olvida pedirle al Señor conforme a su voluntad. Y ahí está el error. Tercero, y antes que todo, que Dios es Dios y Él obra conforme a sus planes y sus propósitos, como dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Bendito Dios. Esos son los pensamientos que Él tiene, el Señor, acerca de usted y de nosotros. Y el número 4, que es una de las más que les cuesta a todos, es aprender a esperar en Dios. Porque estamos en un país donde todo es microondas. Ya, rápido. 1 minuto ya está hecha la comida. Queremos todo así, 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 rápido. ¿Por qué? Porque las cosas no van a suceder en el tiempo ni de la forma en que ustedes desean. Pero mientras esperan, no debemos dudar nunca del amor de Dios, ni de su fidelidad, ni de su poder. ¿Sí? Nunca debemos olvidarlo mientras estamos esperando. Porque a veces la espera es larga. ¿Sí? Porque como estamos acostumbrados a que todo lo queremos rápido, a veces esperar 2 o 3 días es largo. Y cuando tiene que esperar 3 o 4 meses, hasta se cansa de pedirle al Señor. Un ejemplo de esto lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 15 al 23. Ahí está la referencia. Este es el capítulo donde Natán amonesta a David. ¿Se acuerda que David se metió con la mujer del otro y la embarazó? Bueno, aquí vemos donde el rey David, en este pasaje, el rey David nos da un ejemplo sobre ser sensatos para aceptar la voluntad de Dios, aunque ésta no se apega a lo que nosotros deseamos. Esto es un ejemplo lindísimo. En este pasaje vemos que aunque David rogó a Dios por la vida del hijo que tuvo con Betsabé, Dios no sanó al niño. Y la actitud de David fue aceptar la voluntad de Dios y no desanimarse. 7 días. Y estuvo ayunando. Que esa es una de las herramientas poderosas que el Señor le da a usted para pelear sus batallas. Él ayunó, no comió, no bebió, ahí estaba rogándole al Señor. ¿Sí? Cuando David rogaba por la vida de su hijo, sin duda, este hombre tenía fe en que solo Dios podía sanar al niño. Él no dudaba de esto. Sin embargo, dentro de los planes de Dios, no estaba a responder a los ruegos de David, cumpliendo lo que David pedía. ¿Qué va a hacer usted cuando le pida al Señor y no esté de acuerdo a su voluntad? ¿Se va a enojar? ¿Se va a querer alejar de la iglesia? ¿Se va a enojar con Dios?
no va a querer tener comunión con Él, ¿qué va a hacer? ¿Qué significa esto? Que saber esperar en Dios es tan importante que en la medida que lo hagamos, evitaremos caer en el desánimo. Y esto pasa en muchas áreas. A veces le pedimos al Señor, queremos un trabajo, así, 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 así. Y se nos olvida pedirle conforme a su voluntad. Porque olvidamos que a veces nosotros tenemos la vista puesta en un trabajo que para nosotros es lo máximo. Pero Dios allá está, hijo mío, si yo tengo algo mejor todavía. Pero no pedimos de acuerdo a su voluntad y nos desanimamos. ¿Sí? También se han visto casos donde parejas, lamentablemente, el enemigo usa muchas armas para traer separación entre las parejas. Cosa triste. He conocido casos de hombres y de mujeres también. Tristemente. Conocí 2 casos específicos muy de cerca donde era una mujer creyente, un hombre creyente y se separan. Y así como se separaron, fue tan duro el golpe para ella que ella también se alejó de Dios. Le pidió a Dios, pero no le pidió conforme a su voluntad. Se alejó por completo. Ahora vive una vida sin paz. Porque todo alrededor de su vida giraba en torno a ese hombre. También he visto casos donde hombres se paralizan completamente porque no pueden estar con esa mujer. Ya la mujer no quiere estar más con él, ya empieza a hacer su vida y el hombre todavía sigue ahí, desanimado. Y hombres creyentes que le piden al Señor que los ayude. Y empiezan a entender, o tal vez no se dan cuenta que están pasando por un proceso. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a estar esperando ese proceso? Porque depende de ti. Depende de ti. Cuando tú comienzas a pasar por ese proceso, dentro de las cosas del Señor, buscando de Dios, apegándote a Él, va a pasar el tiempo así, no te vas a dar cuenta. Y Dios te va a dar algo mejor. Cuando Dios da algo, iglesia, Dios le va a dar lo mejor. Lo mejor. Nunca le va a dar a medias. Vuelvo y le repito, iglesia. Concéntrese en lo importante, que es su relación con Dios. Decida hoy no darle cabida al desánimo en su vida. No lo olvide. Hay que aprender algo, iglesia. Hay que aprender a distinguir cuando Dios está hablando y cuando el enemigo lo hace. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque lamentablemente se nos hace tan fácil escuchar la voz del enemigo y de no escuchar la voz de Dios. Sí, muy fácil para nosotros. Es que es real, es cierto. El enemigo está ahí susurrando y rapidito lo escuchamos. A ese sí sabemos cómo escucharlo. Le pedimos a Dios que nos hable y ¿saben qué? Dios nos está hablando todos los días. Somos nosotros que estamos tan desanimados que no tendemos a movernos o hemos descuidado o no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted se afana, como vimos hace un rato, cuando usted se afana, cuando usted siente la sensación de no poder agradar a Dios, ahí están. Cuando hay un área en la que usted es débil y no puede cambiar, cuando usted tiene expectativas altas en las personas o tener la mirada puesta en el hombre, cuando usted se fija o se compara con los demás, o cuando no llega la respuesta que usted está esperando,
No es Dios quien le está hablando, no es Él. Es el enemigo quien está causando el desánimo para distraerlo a usted y alejarlo de las cosas de Dios y de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Que sea el Señor grabando esta palabra en nuestros corazones para que cuando llegue el desánimo, no solamente en usted, sino que si usted tiene la oportunidad de ver una persona desanimada, poder ser ese canal de bendición, porque muchas veces pensamos que bendecir a otro es darle dinero o otra cosa, pero que podamos ser esa herramienta, ese instrumento de Dios, y ir donde esta persona y orar y ayudar a esta persona a que salga de ese desánimo, porque es una trampa del enemigo, para tenerlo ahí, para inmovilizarlo, para que no busque. Amén.